Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar este fanfic, espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más empecemos. 0. Encajar. Los rayos del sol apenas se colaban por los ventanales empañados del Instituto Westgrove, una escuela pública común, con alumnos comunes, y Jim Miller. Sentado en la penúltima fila del salón, intentaba perderse entre los demás estudiantes, con su sudadera gris subida hasta la cabeza y los audífonos apenas visibles entre sus rizos oscuros. Era mitad británico, mitad latino. Pero para la mayoría de sus compañeros, solo era el raro. Su acento era una mezcla que no encajaba en ningún grupo. Pero no era eso lo que más lo alejaba. Lo que más llamaba la atención era su mirada. Dorada, casi felina cuando el sol le daba de frente. Y su olor. Algunos decían que olía a tierra mojada, otros, a bosque salvaje. La clase de historia era la peor. No por la materia, sino por los tres idiotas que se sentaban detrás de él. Kyle, Hake y Trent, los alfa del equipo de fútbol. Cada día, encontraba una nueva nota racista en su casillero, una nueva burla sobre su apellido, una nueva forma de hacerle sentir como un intruso en su propio país. Oye, chupacabras, ¿sabes que hay una ley contra animales sueltos en las escuelas? Dijo Hake, soltando una risa que los demás celebraron. Jin apretó los dientes, los nudillos blancos de tanto apretar el bolígrafo. No podía responder. No debía. Respira, cuenta hasta 10. No lo necesitan saber. Nadie puede saberlo. Pero el autocontrol solo puede llegar hasta cierto punto. Después de clases, en el estacionamiento trasero, lo esperaban. Siempre era igual. Empujones, insultos, algún golpe accidental. Vamos, perrito callejero. Haz algo. ¿Vas a ladrar? Ese día, Jin no ladró. Rugió. Algo se rompió por dentro. Un calor salvaje subió por su columna, sus uñas se alargaron en medio segundo, y su piel estalló en manchas de pelaje gris oscuro con destellos plateados. No era la transformación completa. No todavía. Era algo más, contenido. Controlado, pero brutal. Los tres chicos terminaron en el suelo, con cortes leves pero suficientes para que alguien llamara a la policía. Horas después, mientras se encontraba esposado en la oficina del director, su madre llegó. La mirada de ella no era de sorpresa. Era resignación. Lo sabíamos, ¿verdad? Dijo ella, en español, con tristeza. No podías ser Normie para siempre, mierda. Mamá, perdón, no quería. No digas nada, igualmente esto era una posibilidad, tendrás que ir a otra escuela. 2 días después, un auto negro lo esperaba frente a su casa. El conductor era un hombre delgado, vestido con un traje oscuro y una expresión de tedio profesional. Jim Miller leyó desde una hoja. Admitido en la Academia Nevermore. Internado obligatorio. Casos especiales. El viaje fue largo. Árboles altos se alzaban a ambos lados del camino, como si el bosque intentara tragar el camino mismo. Jin no habló. Solo observaba su reflejo en la ventana. Una mezcla de humano, lobo y algo más que no sabía cómo nombrar. Bienvenido al lugar donde los monstruos aprenden a comportarse como personas, dijo el conductor mientras cruzaban los portones de hierro negro. La Academia Nevermore se alzaba ante él como una fortaleza gótica. Imponente. Fría. Familiar, en una forma incómoda. Jin no lo sabía aún, pero ese lugar no solo sería un refugio, sino el inicio de todo. Nevermore no se parecía a nada que Jin hubiera visto antes. Era como caminar dentro de un libro de terror. Paredes de piedra cubiertas de hiedra, gárgolas esculpidas con expresión burlona y un viento que parecía susurrar secretos antiguos entre los árboles. Lo recibió Larissa Weems en persona, impecable como un maniquí sacado de un museo de porcelana. Jim Miller. Espero que Nevermore pueda ayudarte a canalizar tu potencial. Le sonrió de forma diplomática, pero sus ojos parecían escanearlo como un archivo problemático.
Serás asignado a un salón, como corresponde a tu especie. ¿Mi especie? Pensó Jin, pero no dijo nada. Ya había aprendido a tragarse palabras. Por cierto, joven Miller, hay algunas reglas de la casa que deben seguirse estrictamente. Apagar las luces a las 22, no poner música alta y está prohibido tener chicos o chicas en cada residencia. Lo guiaron a través de pasillos góticos, escaleras que crujían y vitrales que cambiaban de forma si uno miraba demasiado tiempo. Finalmente, llegaron a la residencia. La puerta tenía grabado un símbolo antiguo. Una luna llena rodeada de garras entrelazadas. Tu habitación es la siguiente. Tendrás un compañero de cuarto, dijo la prefecta, una gárgola de aspecto severo que no parpadeó ni una vez. Jin apenas había arrojado su mochila sobre la cama cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Oh, genial. ¿Otro chico lobo? Espera, tú eres nuevo. La voz era cantarina, segura, como si no existiera fuerza capaz de intimidarla. Frente a él, con gafas de sol incluso dentro del edificio, estaba una joven de cabello negro azabache, piel de porcelana y actitud de reina sin corona. Yoko Tanaka. Vampira. Comparto pasillo contigo. No ronques, no hurgues y, si ves sangre en la puerta, ignora el drama. Jin, respondió él, un poco desorientado. ¿Mitad lobo? No eres como los demás. Sí. ¿Algo así? Yoko entrecerró los ojos, como evaluándolo. Luego se encogió de hombros. Mejor. Estoy harta de testosterona salvaje sin control. ¿Vienes al almuerzo? Aquí no te sirven si no te presentas el primer día. Claro, pero ¿qué haces aquí? Está prohibido que los chicos y chicas estén en residencias opuestas. Solo venía a ver a Javier, tu roomie por lo que sé. Sí, no lo conozco, acabo de llegar. Como sea, tú sígueme. Caminaron juntos hacia el comedor. El ambiente allí era tan variado como caótico. Sirenas con audífonos de agua, gorgonas con gorros tejidos y vampiros pálidos con gafas oscuras. Jin sintió que todo lo observaba. Y al mismo tiempo, nada. ¿Y esa quién es? Preguntó, al notar a una chica rubia de cabello ondulado que entraba acompañada de un grupo de amigas, todas con pintauñas de colores y sonrisas brillantes. Enid Sinclair. Licántropa. Sol. Glitter. Bombardeo emocional garantizado. Te hará hablar, quieras o no, dijo Yoko, con un tono neutral. Jin no alcanzó a responder. Enid se detuvo frente a su mesa, sonriendo como si lo conociera de antes. Hola. No te había visto nunca. ¿Nuevo? Sus ojos brillaban como cielos despejados. Jin apenas logró asentir. Jin dijo. Enid, respondió ella, extendiendo la mano como si fueran viejos amigos. Su energía contrastaba con la oscuridad de Nevermore como una linterna encendida en una cueva. Yoko puso los ojos en blanco. Ahí viene la parte de te haré un tour y te mostraré mi colección de esmaltes, ¿seguro? Enid rió. Por supuesto que sí. Jin no pudo evitarlo. Por primera vez en semanas, sonrió. Enid se llevó casi arrastrando al joven Jin, llevándolo a los lugares importantes y dándole consejos de cómo tratar con los demás marginados. Y aquí es donde las sirenas hacen sus prácticas de canto. Si te acercas mucho, podrías terminar besando a una piedra, bromeó Enid, con su habitual entusiasmo, mientras guiaba a Jin por los jardines traseros de Nevermore. El cielo estaba cubierto de nubes espesas y grises, pero la risa de Enid lo iluminaba todo. Jin caminaba unos pasos detrás de ella, sus manos en los bolsillos, sin saber si estaba más nervioso por perderse o por lo fácil que le resultaba estar cerca de ella. ¿Y tú? ¿Tienes alguna habilidad extra rara o solo lo de ser mitad lobo? Preguntó ella, girándose de pronto con curiosidad. Jin dudó. Enid no parecía del tipo que juzga, pero aún así. Mi madre es una licántropa, de una línea diferente. Lo que heredé es, más salvaje. No es el tipo de transformación que se ve en las pelis. No puedo controlar bien la forma. ¿Y tu padre?
Humano. Británico. Chef. No entiende nada de esto, dijo, encogiéndose de hombros. Enid asintió con una comprensión que no necesitaba palabras. Eso suena difícil. Pero estás en el lugar correcto. Aquí todos somos un poco raros. La sonrisa de Jean se desvaneció cuando un gruñido bajo rompió la tranquilidad. Enid se tensó. Venía desde el borde del bosque que delimitaba la academia. 4 figuras emergieron entre los árboles, con chaquetas oscuras de cuero y miradas cargadas de desdén. «Oh no», susurró Enid. «Genial. El club de los pieles puras». Eran altos, musculosos y con una presencia que parecía llenar el aire de electricidad y amenaza. Uno de ellos se adelantó. Su nombre era Gareth, líder no oficial de los hombres lobo tradicionales de Nevermore. La manada alfa. «Así que tú eres el mestizo del que todos hablan», escupió la palabra como si le supiera veneno. Jean lo observó, tenso, pero sin retroceder. ¿Algún problema? Gareth se acercó, el pelaje comenzando a brotar en sus mejillas. El gesto era más intimidación que transformación. La jerarquía tiene reglas. Sangre pura. Rito de luna. Dominio. No necesitamos errores genéticos como tú manchando el nombre. Enid dio un paso adelante, cruzando los brazos. Retrocede, Gareth. No estás en tu territorio. Tú tampoco, Sinclair. Recuerda a quién le pediste ayuda para el poder tener un despertar. Jean sintió el ardor en su columna, ese zumbido interno que precedía a la transformación. El aire se volvió denso. Su visión se agudizó, y sus uñas empezaron a crecer. No por miedo. Por instinto. Por defensa. Pero antes de que todo se desatara, una sombra saltó desde un árbol y aterrizó entre los dos bandos. ¿Qué parte de no más peleas en los jardines no entienden? Era Bianca, impecable, con una expresión de fastidio tan poderosa como su reputación. Los otros se detuvieron. Gareth gruñó, pero no insistió. No con Bianca observando. Esto no ha terminado, le dijo a Jean, antes de marcharse con su manada. Cuando el silencio volvió, Enid soltó un suspiro. Lo siento. Debería habértelo dicho antes. Algunos lobos aquí creen que tener la sangre correcta es lo único que importa. Son igual de tóxicos que los humanos que no entienden lo que somos. Jean tragó saliva, sus sentidos aún vibrando con la adrenalina. No pasa nada. Ya estoy acostumbrado. Pues deberías dejar de estarlo, dijo Enid con firmeza. Aquí no viniste a esconderte. Viniste a ser tú. Y yo voy a ayudarte a que no olvides eso. Jean la miró. Algo en su interior, más profundo que la rabia o el miedo, se encendió. Tal vez por primera vez, sentía que alguien de verdad estaba de su lado. Sentía que ahora un ser marginado como él, al menos podría tener amigos, ser querido y querer a otros seres, al fin podría encajar. 1. Corredor. La segunda semana en Nevermore fue como caminar por un campo minado. Podías fingir que todo iba bien, pero bastaba un paso en falso para que todo explotara. Jean se levantaba cada día con el mismo ritual. Ducha fría, capucha sobre la cabeza, auriculares apenas puestos para evitar el contacto visual. No era que no quisiera encajar. Era que ya estaba cansado de intentarlo. En el dormitorio donde se hospedaba Jean, el ambiente era hostil. No lo decían directamente, pero lo sentía en cada mirada, cada silencio tenso cuando entraba a la sala común. Algunos lobos hablaban entre ellos en murmullos, con colmillos apenas expuestos, como si quisieran recordarle que no pertenecía allí. Una tarde, encontró su ropa rasgada y esparcida por el suelo del baño. Una garra grabada con rabia en la puerta del casillero. Mitad, no manada. Jean no dijo nada. Solo cerró los ojos. Contó hasta 10. Como siempre. ¿Otra vez con eso?, dijo Yoko al verlo entrar con el suéter desgarrado. Joder. ¿Quieren competir por el premio al cliché más tóxico? Él se dejó caer junto a ella en las gradas del patio interno, donde Yoko solía leer novelas góticas mientras se protegía del sol bajo una sombrilla negra.
Estoy pensando seriamente en dormir en el bosque, dijo Jin, en tono seco. Tendrías más privacidad. Menos babas alfa, más aire puro, respondió ella, sacando una barra de chocolate rojo sangre de su mochila. ¿Quieres? Jin aceptó el trozo sin preguntar. Había descubierto que con Yoko no necesitaba explicar demasiado. Ella simplemente entendía. ¿Sabes? No pensé que ibas a durar más de una semana, comentó ella, sin mirarlo. Pero aquí estás. Supongo que eso me agrada. Jin sonrió, apenas. Pequeño, genuino. Fue en ese mismo momento cuando una voz sonó a su lado. Eres el chico nuevo, ¿no? El que casi le rompe la mandíbula a Gareth. Jin giró y vio a un chico alto, con cabello oscuro que parecía dibujado a mano y una expresión entre relajada y curiosa. Tenía una mochila llena de bocetos y los dedos manchados de grafito. Javier Torpe. Artista, vidente ocasional, y oficialmente el tipo que menos aguanta a los machos territoriales. Jin le estrechó la mano, un poco sorprendido por la naturalidad con la que lo trataba. Jin. Ya sé quién eres. Enid habla mucho de ti. Javier se sentó sin ser invitado, hojeando su cuaderno. Me caes bien. Si haces enojar a Gareth, eres de los buenos. Solo me defendí. Y eso ya es más de lo que muchos hacen. Aquí todos caminan en círculos para no molestar a los de sangre pura. K. A partir de entonces, las pausas del almuerzo comenzaron a cambiar. Jin pasaba más tiempo con Yoko, que se burlaba de todos con la elegancia de una condesa punk, y con Javier, que dibujaba criaturas imposibles mientras hablaba de visiones como si fueran recuerdos. ¿Alguna vez viste algo mío? Le preguntó Jin un día, curioso. Una sombra, una vez. No tuya exactamente. Más como, algo dentro de ti. Salvaje. Triste. Pero fuerte. Javier sonrió. No me dio miedo. La amistad con ellos fue como una cuerda lanzada a un abismo. No lo sacaba por completo, pero al menos lo mantenía colgando. Sosteniéndose. Aún así, los lobos no lo dejaban en paz. Lo seguían con la mirada. Dejaban garras en sus libros. Murmuraban en los pasillos. Jin no les respondía. No aún. Había aprendido a guardar su rabia como una bestia dormida. Pero los sueños comenzaban a inquietarlo. Siempre el mismo bosque. Siempre la misma luna. Y una figura al fondo, esperándolo. La mañana había comenzado con un leve temblor en el aire. No uno que se sintiera en la tierra, sino algo más sutil, casi emocional. Jin lo percibía en los pasos más pesados de los lobos al caminar por el pasillo, en las miradas rápidas y en los susurros cuando creían que no escuchaba. Los días en Nevermore no eran fáciles, pero al menos ahora tenía pequeños refugios. Como la biblioteca vacía a las 7 de la mañana. O los entrenamientos de control emocional con la directora Williams. O los encuentros inesperados con Enid Sinclair. ¿Desayunaste? Preguntó ella esa mañana al encontrarlo en los jardines traseros, donde el rocío todavía brillaba sobre la hierba. Jin negó con la cabeza. No tengo mucho apetito últimamente. Enid frunció el ceño y se sentó junto a él en el banco de piedra. Eso no es excusa. Aquí, te traje una de las galletas que hice anoche. Están medio quemadas, pero tienen chispas de chocolate, y glitter comestible. Le extendió una servilleta envuelta con mimo. Jin la aceptó, más por gratitud que por hambre. Dio un mordisco y sus cejas se levantaron. No están tan mal como dijiste. En serio. Yoko casi escupió la suya. Puede que tenga estándares demasiado góticos. Enid rió, ese tipo de risa clara que hacía que el mundo sonara menos roto. Jin bajó la mirada, con una pequeña sonrisa colgando de su boca. Había algo en ella, no solo energía. Había calidez. Una presencia que no exigía nada pero lo ofrecía todo. Gracias, Enid. ¿Por la galleta o por salvarte de otra mañana deprimente? Por estar aquí. Supongo.
Ella lo miró de reojo, con la sonrisa ladeada. Siempre estoy aquí. A veces incluso cuando no debería. Ese día, las cosas se tensaron. En la clase de comportamientos de raza y jerarquías sobrenaturales, el profesor pidió a los alumnos que se agruparan por especies. Una dinámica que, según él, ayudaba a reforzar los lazos dentro de las comunidades internas. Jin sintió las miradas al instante. Los lobos lo observaron como si hubiera invadido un terreno sagrado. Gareth, como siempre, lideraba la hostilidad con la precisión de un depredador hambriento. «Tú aquí», dijo uno de los suyos en voz baja, pero audible. «Esto es para lobos, no para errores de fábrica». Jin fingió no escucharlo, pero su mandíbula se tensó. El calor bajo su piel empezó a burbujear. «Tranquilo», susurró Enid, que estaba justo a su lado. «Ellos buscan una reacción. No se las des». «¿Y si ya estoy harto de no responder?» «Entonces responde con algo que no esperen». En el momento en que el profesor pidió que hicieran ejercicios de sincronización de auras, Enid caminó sin titubear y se colocó junto a Jin, cruzando los brazos. «Vamos a hacerlo tú y yo». El salón se llenó de murmullos. Gareth soltó una risa burlancia. «Oh, qué tiernos». El mestizo y la chihuahua hiperactiva. Enid dio un paso al frente, sonrisa brillante. ¿Sabes qué es lo genial de los chihuahuas? Que pueden morderte el alma sin despeinarse. El grupo estalló en carcajadas, y aunque algunos no entendieron el comentario, el profesor solo suspiró, resignado. Durante el ejercicio, Jin cerró los ojos, intentando controlar el aura interna que aún le costaba manejar. Enid puso su mano cerca de la suya, sin tocarlo. «Respira conmigo», susurró. Jin lo hizo. Inhaló. Exhaló. Y por primera vez, sintió que su energía no era una tormenta sin dirección. Era un río agitado, sí, pero uno que podía fluir. Porque ella lo ayudaba a no desbordarse. Al final de la clase, Jin abrió los ojos. Enid lo observaba con una expresión suave. «Eso fue impresionante», le dijo. Nunca había logrado contenerlo así. No fue contención, fue equilibrio. Estás aprendiendo. Jin no lo dijo, pero en su mente algo resonó con claridad. No. Es que contigo, puedo aprender. Más tarde, mientras paseaban por la colina detrás del invernadero, Enid lo llevó a su lugar secreto. Una pequeña cabaña abandonada donde guardaba revistas, esmaltes, snacks, y una manta de colores tejidos por su abuela. «Me gusta venir aquí cuando todo se vuelve mucho. Y como te estás volviendo parte de mi rutina, decidí compartirlo», le dijo, mientras se sentaban en el suelo, espalda contra la pared de madera vieja. El sol de la tarde se filtraba a través de las tablas, proyectando luces cálidas sobre el rostro de Enid. Jin no podía dejar de mirarla. «¿Siempre fuiste así?», preguntó él de pronto. «Digo, tan segura. Tan tú». Enid soltó una risa pequeña. No. Era la pequeña Sinclair que quería encajar con una manada que solo quería que fuera otra persona. Me tomó años entender que no tenía que cambiar para ellos. Que debía cambiar para mí. Jin bajó la mirada. «Yo no sé ni quién soy todavía». «Eso está bien. Es normal. A veces tardamos años. Pero no estás solo. Yo a veces también me siento mal y sola, no puedo transformarme y tampoco aullar a la luna, estoy incompleta». El silencio se instaló un momento entre ellos. No incómodo, sino denso. Cargado de algo nuevo. «Me gusta cuando estoy contigo», dijo Jin, con la voz apenas un susurro. Es como si todo se volviera más colorido. Enid lo miró. Sus ojos azules tenían una dulzura inesperada, casi tímida. «A mí también me pasa. Cuando estás cerca, siento que puedo bajar la guardia. Que no tengo que fingir que todo está bien. Solo es». No fue un momento dramático. No hubo fuegos artificiales. Pero entre ambos se cruzó algo invisible. Una línea que separaba la amistad de lo que podía ser más. No la cruzaron todavía. Pero la reconocieron.
Jin extendió la mano y rozó la suya, sin decir nada. Enid no se apartó. Cuando regresaron al edificio principal, ya era de noche. Las luces góticas de Nevermore dibujaban sombras largas sobre el piso. Jin se despidió en la entrada de la residencia de las chicas. ¿Nos vemos mañana?, preguntó él. ¿A las 7 en la biblioteca vacía? Perfecto. Enid dudó un segundo, luego se acercó y apoyó su frente en la de él, un gesto íntimo, casi lupino. Buenas noches, Jin. Buenas noches, Enid. Y cuando ella se fue, él se quedó allí, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, preguntándose en qué momento una chica brillante y colorida se había vuelto su ancla en un mundo de sombras. Ahora sabía que a pesar de no ser un sangre pura, hay gente que lo aprecia por ser quien es y no por su sangre, eso lo hacía sentir aceptado, incluido, que no todo era malo, ya no tenía esa necesidad de huir, de ser un corredor. 2. Oscuridad. La vida en Nevermore, pese a todo, empezaba a tomar una rutina para Jin. No perfecta, ni siquiera fácil, pero había encontrado su pequeño círculo. Y dentro de ese mundo, confiaba en Enid más que en nadie. Se lo había demostrado aquella tarde en la cabaña. Le había contado cosas que nunca había dicho en voz alta. Cosas como su miedo a perder el control, o como a veces soñaba que no era ni lobo ni humano, sino algo que ninguno de los dos mundos quería. Le habló de su madre. De cómo ella le enseñaba a cazar horrores en las noches de luna y le contaba historias antiguas en español cuando creía que él dormía. Le habló de su padre, de su tristeza callada cuando Jin cambió por primera vez y dejó de ser solo un niño ante sus ojos. Y Enid había escuchado todo, sin interrumpir, sin juzgar. Por eso, cuando vio su nombre en el blog estudiantil que ella misma administraba, algo dentro de Jin se quebró. Nuevo en Nevermore. El lobo sin manada. Jin Miller, mitad humano, mitad licántropo, pero con un corazón 100% Nevermore. Le teme a perder el control, pero nunca pierde su bondad. La publicación iba acompañada de pequeños datos curiosos. Su madre le enseñó a oler emociones. Sabe decir malas palabras en 3 idiomas. Tiene un talento oculto para la cocina. Detalles que solo alguien que conociera sus secretos más íntimos sabría. Los comentarios no tardaron en llegar. Mira al chef fallido, entonces es mitad chef y mitad devorador. ¿Oler emociones? ¿Qué es, un detector de drama ambulante? Tal vez perdió el control y terminó medio humano de nacimiento. No solo fueron los lobos. Algunos marginados también empezaron a hacer bromas, como si la vulnerabilidad de Jin fuera un chiste más que una herida abierta. Jin caminaba por el pasillo principal con la cabeza gacha, sintiendo las risas disimuladas, las miradas curiosas. Cada paso era un recordatorio de que algo sagrado había sido expuesto. Yoko fue la primera en notarlo. ¿Qué pasa?, preguntó, alcanzándolo en la escalera lateral. Jin no respondió. Solo siguió caminando hacia la ala menos transitada, donde solían esconderse los alumnos que querían desaparecer. Ella insistió, siguiéndolo hasta que se detuvo frente a una ventana rota, la mirada perdida en el bosque. Ella me traicionó, murmuró Jin, con la voz raspada. ¿Quién? Yoko ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírlo de él. Enid. Su nombre se le rompió entre los dientes. Lo que le conté, lo que nunca le dije a nadie, ahora todos lo saben. Yoko apretó los labios, furiosa. No contra Jin, sino contra la ingenuidad cruel de Enid. Ella no lo hizo para herirte. Seguro pensó que te estaba ayudando. No importa por qué lo hizo. Me expuso, dijo Jin, clavando los puños en el alféizar roto. Ahora soy una broma. Un error de fábrica con sentimientos ridículos. Jin, Yoko se acercó, apoyando una mano en su hombro. Él no se apartó, pero su cuerpo estaba rígido, tenso como un arco a punto de romperse. Estoy cansado, Yoko. De tener que explicarme. De tener que demostrar que no soy menos solo por ser diferente. De confiar y que me usen como entretenimiento.
No todos aquí son como Gareth o los idiotas que comentan en el blog, dijo ella, suavemente. Y no todos ven lo que tú ves ahora. Jin cerró los ojos. No sé si puedo volver a confiar en ella. No tienes que decidirlo ahora, susurró Yoko. Solo, no dejes que el rencor te consuma. No eres como ellos. Eres mejor. Silencio. Solo el crujido del viento contra las ventanas viejas. Gracias, dijo Jin al fin, la voz apenas audible. Siempre, respondió Yoko. Mientras tanto, en otra parte de Nevermore, Enid empezaba a notar que algo había cambiado. Jin ya no se sentaba con ella en el almuerzo. No respondía a sus mensajes. No la buscaba en los pasillos. Al principio pensó que tal vez estaba ocupado o distraído. Pero cuando lo vio esquivarla deliberadamente al cruzar el jardín, una punzada de alarma la atravesó. Fue entonces cuando Yoko, fría como el hielo, la interceptó. ¿Qué demonios estabas pensando, Sinclair? Le soltó, sin preámbulos. Enid parpadeó, confundida. ¿Qué? El blog. La publicación sobre Jin. ¿De verdad creíste que eso lo ayudaría? Quería que la gente lo conociera mejor. Pensé que si veían lo increíble que es, lo aceptarían. ¿Y ahora qué ves? Preguntó Yoko, cortante. ¿Lo ves feliz? ¿Lo ves sonriendo? Enid sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. No. No lo veía feliz. Lo veía más solo que nunca. Yo, no quería hacerle daño, balbuceó. Pues lo hiciste. Yoko dio un paso atrás. Arregla esto. Si es que puedes. Yoko la dejó sola en medio del pasillo, con el eco de sus palabras golpeándola más fuerte que cualquier grito. Esa noche, Jin se encerró en su habitación. No contestó las llamadas. No abrió la puerta. Leyó los comentarios una vez más, sintiendo cómo su pecho se apretaba. Sintiendo que cada burla borraba un poco más la pequeña confianza que había empezado a construir. Se tumbó en la cama, mirando el techo. Y pensó en Enid. En su risa, en su calidez. En su traición involuntaria. La herida no era física. No era visible. Pero dolía más que cualquier golpe recibido en su antigua escuela. Porque esta vez, dolía por quien lo había hecho. Pasaron 2 días. 2 días en los que Jin se convirtió en un fantasma en Nevermore. No estaba en la biblioteca por las mañanas. No asistía al almuerzo común. Evitaba los dormitorios como si fuera un campo minado. Incluso las clases las atravesaba como un espectro, mudo, ajeno. Solo hablaba con Yoko. Ella era su sombra silenciosa, protegiéndolo del peso de las miradas y los murmullos. Una tarde, mientras estaba sentado en el borde del lago, lanzando piedras al agua, Yoko se sentó junto a él. «Sigues guardándotelo todo», dijo ella, sin rodeos. Jin no respondió al principio. Una piedra rebotó 3 veces antes de hundirse. «¿Qué quieres que diga?», preguntó finalmente, la voz ronca de tanto callar. «¿Qué duele? ¿Qué te importa?». Yoko le lanzó una mirada de reojo. «Que no eres tan indiferente como finges». «¿De qué sirve decirlo? Nadie escucha de verdad». «Yo sí». Jin suspiró, dejando caer otra piedra. «Estoy cansado, Yoko. De confiar. De esperar algo que nunca llega. Pensé que Enid era diferente. Tal vez lo es. Pero hasta las personas buenas cometen errores estúpidos», dijo ella. «No la justifiques. No la odies. Solo, entiende que somos humanos. Bueno, o lo que sea que somos». Él dejó escapar una risa amarga. «¿Y qué pasa si ya no quiero entender a nadie?». «Entonces terminas amargado y solo. Como Gareth. O como Rowan antes de que todo se fuera al carajo». Jin bajó la mirada. No quería ese destino. Pero el rencor dentro de él ardía demasiado fuerte como para apagarlo todavía. Mientras tanto, Enid no dejaba de buscarlo.
Mensajes, notas en su casillero, intentos de acercarse en los pasillos. Todos ignorados. Todos rechazados. Una tarde, cuando lo vio salir de la biblioteca, corrió detrás de él. Jin. Gritó, jadeando. Él se detuvo un segundo, apenas un latido, antes de seguir caminando. Espera. Déjame explicar. Jin se giró, por fin, su expresión era dura como piedra. ¿Explicar qué? ¿Que me usaste como material para tu maldito blog? No fue así. Exclamó Enid, desesperada. Quería que vieran lo increíble que eres. Pensé que si conocían tu historia. No querían conocerme, Enid. Su voz subió, haciendo eco en el pasillo vacío. Querían otra razón para burlarse. Yo solo quería ayudarte. Jin soltó una carcajada amarga. Pues no ayudaste una mierda. El golpe de esas palabras fue físico. Enid retrocedió un paso. Jin la miró, sus ojos cargados de una mezcla de dolor y rabia. ¿Sabes qué? Métete tu ayuda por donde te quepa. No quiero saber nada de ti ni de tu estúpido blog. Y, sin darle tiempo a responder, se marchó. Más tarde, en los jardines, mientras Yoko intentaba distraerlo enseñándole a hacer figuritas de papel, Javier se acercó. No era muy amigo de Jin, pero había algo en su forma de observar que decía que entendía más de lo que dejaba ver. ¿Puedo? Preguntó, señalando el césped junto a ellos. Jin encogió los hombros. Yoko frunció el ceño, pero no dijo nada. Javier se sentó, arrancando un trozo de hierba. Vi lo que pasó hoy, comentó. No es tu asunto, espetó Jin. Tal vez no. Pero sé un par de cosas sobre ser traicionado por alguien en quien confiabas. Javier sonrió de lado, sin humor. No se siente como una puñalada. Se siente como si te arrancaran algo que ni sabías que tenías. Jin lo miró de reojo, más curioso que molesto ahora. ¿Y? A veces el dolor nos hace hacer estupideces que solo empeoran todo. Javier se encogió de hombros. No digo que la perdones. Solo, no te destruyas a ti mismo en el proceso. Jin no respondió. Solo apretó el trozo de papel en su mano hasta arrugarlo. Esa noche, Enid se sentó sola en su cama, con su laptop apagada frente a ella. Había borrado la publicación del blog. Había escrito una disculpa pública. Había intentado todo lo que sabía. Pero algunas cosas, lo entendía ahora, no se arreglaban con palabras bonitas ni gestos rápidos. Miró la pantalla negra. Pensó en Jin. En su risa rara cuando realmente se soltaba. En la tristeza que a veces se asomaba detrás de su sonrisa. Y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez no bastaba con querer a alguien. Había que aprender a protegerlo también. Mientras tanto, Jin caminaba por el bosque que rodeaba Nevermore. Necesitaba espacio. Aire. Algo que le recordara que aún era suyo. Bajo la luz pálida de la luna, permitió que su forma de lobo se manifestara parcialmente. Ojos dorados, uñas alargadas, sentidos agudos. Corrió. Hasta que el viento le arrancó el dolor del pecho. Hasta que el corazón dejó de latir con rabia y empezó a hacerlo simplemente para seguir vivo. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, sintió a alguien acercándose. Era Yoko. Siempre era Yoko últimamente. No puedes correr para siempre, dijo ella, sin aliento. ¿Quién dice que no? Sonrió Jin, pero había cansancio en su rostro. Ella se acercó y, sin pedir permiso, apoyó su frente contra la suya. Un gesto de manada. De cuidado. No te pierdas a ti mismo por la herida que otro causó. Jin cerró los ojos. No prometió nada. Pero por primera vez en días, el odio en su pecho se sintió un poco menos asfixiante. Esa noche, en Nevermore, dos almas soñaron en diferentes extremos del edificio. Una soñaba con correr libre. La otra, con encontrar el camino de regreso.
sin saber aún si ese camino seguía existiendo y aún con la posibilidad de agarrar un camino distinto que podría guiarlos a la oscuridad. 3. Vivir a medias. Desde que ocurrió la pelea con Enid, Jin hablaba menos. No era un silencio forzado, sino uno denso, como si cada palabra que podía decir hubiera sido arrancada, letra, por el filo del rencor. Yoko lo notaba, pero no insistía. Solo caminaba a su lado, lo acompañaba en las tardes al lago, y le ofrecía una hoja de menta cuando la ansiedad le apretaba el pecho. Eso bastaba. A veces Jin escribía. Nada que alguien más pudiera leer. Fragmentos. Impulsos. Pensamientos encerrados como animales enjaulados en los márgenes de su cuaderno. Si me muestro, me rompen. Si me escondo, me olvidan. Y así, en medio del aire frío de Nevermore, Jin empezó a levantar muros invisibles. No tanto para protegerse de los demás, sino para evitar que él mismo creyera que alguien más podría entrar. Enid lo observaba desde lejos. No lo buscaba directamente, pero sus ojos lo seguían como una sombra. Cada vez que él pasaba por el comedor sin mirarla. Cada vez que salía de clase antes que todos. Cada vez que yo corría con él y ella ya no formaba parte de eso. La culpa la roía con una lentitud cruel. Sabía que su intención no fue mala, pero había aprendido por las malas que el daño no necesita ser intencional para ser real. Solo quería que todos vieran lo especial que es, escribió en su diario. Ahora ni siquiera me mira. La primera vez que Jin la vio, fue en el invernadero. Una figura delgada, vestida de negro, con trenzas perfectamente simétricas y ojos tan oscuros como el secreto más profundo. No dijo nada. Ella tampoco. Ambos observaron en silencio una planta carnívora que se abría lentamente con un sonido viscoso. No le agradas, dijo la chica al fin, sin apartar la mirada de la planta. Tampoco tú, respondió Jin con frialdad, alzando una ceja. La planta se cerró de golpe. Merlina Adams giró apenas el rostro hacia él. Interesante. Y se marchó. No fue una conversación. Fue un reconocimiento mutuo. Dos seres desplazados por elección o por naturaleza. Jin se quedó allí unos segundos más, sin saber por qué su respiración se había calmado un poco. Estás haciendo justo lo que ella te me dijo Javier, una tarde, mientras dibujaba en su libreta. Jin estaba sentado en las escaleras, comiéndose una manzana verde con desgano. ¿Quién? Enid. Jin no respondió. Dio otra mordida. La fruta crujió con rabia. ¿Te ha dicho algo? No. Pero mira cómo camina cuando te ve. Como si cargara piedras en los bolsillos. Jin buzó. No me interesa su pena. Ella tomó una decisión. Vivimos con las consecuencias. Claro. Pero tú también estás tomando decisiones. Y a veces las consecuencias son peores de lo que imaginamos, dijo Javier, sin mirar. Jin lo fulminó con la mirada, pero Javier solo sonrió, como si ya supiera que había dicho algo que dolía. Fue en el pasillo frente al aula de historia. Enid venía con unas carpetas en las manos cuando dobló la esquina, y se topó de frente con Jin. Ambos se detuvieron. El silencio fue instantáneo. Jin tensó la mandíbula. Enid bajó la mirada. Solo quería, empezó ella, pero él levantó una mano, cortando el aire entre ambos. No lo hagas más difícil, murmuró. No era mi intención lastimarte, Jin. Lo sabes, ¿no? Jin lo sabía. Pero saberlo no borraba la burla de los demás. No quitaba la vergüenza. No limpiaba el ardor de sentirse expuesto. Eso ya no importa, dijo, seco. Dio un paso a un lado para seguir caminando. No somos los mismos. Ya no. Y la dejó atrás, con las palabras ahogadas en la garganta. Merlina lo encontró nuevamente, esta vez en el jardín trasero. Estaba escribiendo, encorvado sobre su cuaderno. Ella se sentó a unos metros, sin pedir permiso. Pasaron minutos en silencio.
El viento movía las hojas de los árboles como suspiros contenidos. Me gusta el silencio, dijo ella finalmente. Jin asintió, sin levantar la vista. Habla con claridad. No pide nada. Exacto. Otra pausa. Otra corriente de viento. Tu sombra se ve más larga que la del resto, comentó Merlina, observándolo de reojo. Jin por fin levantó la cabeza. ¿Y eso qué significa? Significa que no estás solo, aunque lo creas. Las sombras solo existen si hay algo de luz detrás. Fue la forma más rara en que alguien le había dicho que lo entendía. Pero lo entendió. Por primera vez desde la pelea, Jin sintió que no tenía que explicarse. Merlina no necesitaba razones. Ella simplemente aceptaba lo que era. Esa noche, Jin soñó con los dormitorios ardiendo. Garras, dientes, risas crueles. Y en medio de todo, su cuaderno abierto, con las palabras más íntimas convertidas en burla. Se despertó con el pecho sudado, la respiración entrecortada. Yoko estaba en la silla, como casi todas las noches desde entonces. Otro mal sueño, dijo ella. Jin asintió, sin decir más. Ella se acercó y le pasó un termo caliente. Te traje té de manzanilla. Es una porquería, pero calma. Él la miró con gratitud silenciosa. No tenía fuerzas para decir gracias. Pero su cuerpo se aflojó cuando tomó la bebida, y Yoko entendió. Enid miraba por la ventana del dormitorio compartido. Desde ahí se veía parte del bosque. Y una silueta oscura caminando por el borde de los árboles. Jin. Sintió el impulso de bajar. De alcanzarlo. Pero se detuvo. Él había puesto distancia. Y ella, aunque doliera, tenía que respetarla. Por ahora. Mientras la luna ascendía entre las nubes, Enid se prometió que encontraría la manera. No para que la perdonara. Sino para que supiera que, incluso después del error, seguía importando. Enid se despertó esa mañana con un peso en el pecho. Era un peso que había comenzado a crecer lentamente, desde que se dio cuenta de lo que había perdido con Jin. No solo lo que había roto, sino lo que no había sabido valorar antes de que él levantara esas barreras invisibles a su alrededor. Jin había sido claro, hiriente incluso, al alejarse de ella. Pero Enid no podía seguir adelante sin hacer algo para mostrarle que aún importaba. Algo que no fuera palabras vacías o promesas rotas. Algo verdadero. A lo largo de esos días, ella había observado a Jin desde lejos, con esa mezcla de culpa y anhelo, pero también de una determinación nueva. Sabía que su disculpa debía ser algo diferente. Algo tan sincero que no pudiera ser malinterpretado. Un día, mientras él estaba en el jardín, inmerso en su cuaderno como siempre, Enid decidió acercarse. No lo haría con una disculpa directa, no lo haría de la manera típica. Sabía que no estaba en posición de esperar un perdón, pero sí podía hacerle saber que comprendía, aunque fuera un poco, lo que había sentido. Con cuidado, se acercó y dejó en el banco junto a él una pequeña carpeta. Un gesto simple, casi insignificante, pero en ella había algo que Jin había compartido en confianza. Sus escritos. Notas sobre su vida, su dolor, la forma en que vivía con la licantropía. Historias personales que, en su mayoría, solo él conocía. Enid no dijo nada. Simplemente dejó la carpeta allí, dio un paso atrás y se fue. No era un intento por arreglar todo de inmediato. Era solo un pequeño gesto que decía: te escuché. Te entendí, aunque no lo haya demostrado antes. Jin miró la carpeta con desconfianza al principio. Pero algo en el pequeño gesto de Enid hizo que su corazón latiera más rápido. Tomó la carpeta, la abrió con cuidado y comenzó a leer. Era como si, en cada palabra, Enid estuviera pidiendo disculpas sin decirlo explícitamente. Cada línea hablaba de él, de su vida como hombre lobo, de su dolor, de su miedo de ser rechazado. Algo dentro de Jin se quebró al leerlo.
La rabia que había acumulado por todo lo que había sucedido no desapareció de inmediato, pero esa sensación de traición comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de vulnerabilidad. Quizás Enid no lo había comprendido todo, pero había intentado comprender su verdad. Al día siguiente, Jin decidió ir a buscarla. Había algo que debía decirle, algo que había estado guardando. No para pedir perdón, sino para aclarar lo que sentía. Fue hacia su habitación. La vio sentada cerca de Ajax, conversando con él como si todo estuviera bien, como si no hubiera habido un rencor entre ella y Jin. La imagen lo hizo detenerse en seco. Un nudo se formó en su garganta. La manera en que Enid reía, la forma en que Ajax la hacía sonrojarse, todo eso lo hirió más de lo que había anticipado. Decidió no interrumpir. Daba igual. No podía soportarlo. No quería ser el tipo de persona que se metiera en medio de lo que ellos tenían, aunque su corazón le gritara lo contrario. Así que, en silencio, dio un paso atrás y se marchó. Enid lo vio irse, pero no dijo nada. No intentó detenerlo. De alguna manera, lo comprendió. Sabía que la herida aún no se había cerrado, y que él estaba tomando su distancia para protegerse. Esa noche, Enid se quedó pensativa, mirando por la ventana de su habitación. Había algo que no podía ignorar, algo que había estado negando durante tanto tiempo. El sentimiento de vacío cuando Jin no estaba cerca, la sensación de que algo esencial le faltaba. Y en ese momento, entendió lo que no había querido aceptar antes. Lo amaba. No podía seguir viviendo a medias, esperando que él fuera quien tomara siempre el primer paso. Si quería que las cosas cambiaran, debía ser ella quien actuara. Al día siguiente, Enid salió a buscarlo. No sabía si él quería hablar, o si siquiera quería verla, pero lo intentaría de todas formas. No podía seguir esperando, atrapada en su propio miedo de ser rechazada. Si él la rechazaba, al menos sabría que lo había intentado. Ya no quería vivir en la espera eterna de algo que no podía tener sin luchar por ello. Cuando encontró a Jin, estaba en el jardín, sentado solo, mirando al horizonte con esa mirada pensativa que siempre tenía. Enid se acercó con cautela, pero sin titubear. Jin dijo suavemente. Él la miró, y por un momento, sus ojos se encontraron, como si pudieran leer lo que había entre ambos sin necesidad de hablar. Enid dio un paso más cerca. Lo siento mucho, murmuró. Por lo que hice, por no haberte escuchado como deberías. No te pedí perdón antes porque pensaba que lo tenías claro, pero no era suficiente. Nunca lo fue. Jin la miró en silencio, como si sus palabras fueran una carga difícil de procesar. No dijo nada, solo la observó. Pero, por primera vez, no lo hizo con frialdad. Había algo diferente en su mirada, una pequeña grieta en la pared que había levantado entre ellos. No me importa si no me perdonas, continuó Enid. Pero necesito que sepas que lo lamento. Me equivoqué, y quiero que lo entiendas. Enid dio un paso atrás, dándose cuenta de que no podía esperar más. No podía hacer que él decidiera por ella si lo que sentía era suficiente. Solo podía ser honesta. Jin no respondió inmediatamente. De hecho, no respondió en absoluto. Pero su mirada cambió. Había algo en sus ojos que Enid no había visto antes. Una especie de entendimiento silencioso. El viento sopló entre ellos, y Enid no sabía si había hecho lo correcto o si estaba al borde de perderlo para siempre. Pero, al menos, había dado el primer paso. Jin se levantó lentamente, sus ojos no se apartaron de ella. Pero antes de que pudiera decir algo, se giró y caminó hacia el bosque, sin mirar atrás. Enid se quedó allí, con el corazón en la mano, esperando que algo, alguna vez, cambiara. Ya no quería que él la ignorara, ahora quería ser notada, su primera opción, que él decidiera invitarla a salir, si no ella lo haría, pero su miedo era claro, además ella ya no quería vivir a medias. 4. Tonto. El invierno comenzaba a instalarse en Nevermore con una lentitud silenciosa. Las hojas ya no crujían bajo los pasos, ahora se pegaban húmedas al suelo, como si el bosque se aferrara a los últimos restos de un otoño que no quería ceder.
El ambiente estaba más frío, más contenido, como los días que habían seguido a la inesperada disculpa de Enid y el silencio que vino después. Jin no había respondido a sus palabras. No verbalmente, al menos. Pero desde entonces, algo había cambiado. Al principio, solo eran encuentros casuales en los pasillos, en la biblioteca o en los jardines. Enid lo saludaba con un gesto suave, una sonrisa breve pero sincera, y él, aunque sin palabras, ya no la evitaba. Incluso parecía quedarse un par de segundos más de lo necesario cuando sus miradas se cruzaban. Fue en una de esas tardes silenciosas, sentados a varios metros de distancia en el invernadero, él con su cuaderno, ella dibujando con lápices de colores gastados, cuando la barrera invisible empezó a debilitarse. Enid no dijo nada. Solo le dejó sobre la mesa un bolígrafo nuevo, con un grabado en el cuerpo. Para escribir lo que no te atreves a decir. Jin lo miró, luego la miró a ella. No sonrió. Pero no lo rechazó. A partir de entonces, comenzaron a pasar más tiempo juntos. Sin grandes palabras ni disculpas reiteradas. Solo, estando. Caminaban juntos por los senderos más tranquilos de Nevermore, hablaban de libros, de música. A veces, del pasado, pero solo en pequeñas pinceladas. Como si tuvieran miedo de romper ese frágil equilibrio. Merlina observaba todo desde la distancia. No se entrometía, no comentaba, pero sus ojos oscuros parecían notar cada gesto, cada silencio lleno de significado. A menudo se cruzaban en la biblioteca, donde Merlina escribía en su máquina de escribir portátil. Cuando Jin pasaba cerca, ella le dedicaba un leve asentimiento. Era como si entre ellos existiera una especie de código no verbal. El reconocimiento silencioso de quienes saben lo que significa cargar con algo que no pidieron. Pero no todos observaban con la misma serenidad. Yoko, desde su lugar habitual en la esquina del salón común, había dejado de hacer bromas cuando Enid se sentaba junto a Jin. Lo miraba con el ceño ligeramente fruncido, los colmillos apretados con una tensión que no mostraba antes. Ella había sido la primera en tenderle la mano, la que estuvo cuando todos lo evitaban, y ahora veía cómo Jin se reía, aunque brevemente, con quien más lo había herido. Ajax, por su parte, se había vuelto más incómodo. Apretaba el puño cuando pasaban cerca, y murmuraba cosas que Nid ignoraba, o fingía ignorar. Ya no era el mismo chico relajado y torpe que ella recordaba. Algo en él se tensaba cada vez que veía a Jin junto a ella. Jin, por su lado, no podía evitar sentir la punzada de contradicción que se instalaba en su pecho cada vez que Nid se acercaba. Parte de él quería alejarse. Gritarle. Recordarle todo lo que lo había hecho pasar. Pero otra parte más testaruda, más visceral, simplemente no podía resistirse a la calidez con la que ella lo miraba ahora. A cómo escuchaba de verdad. A cómo no intentaba forzarlo a volver a ser el mismo de antes. Y sin embargo, se sentía tonto. Cada vez que la escuchaba reír como antes, cada vez que compartían un silencio cómodo, una parte de él se repetía que no debía estar ahí. Que alguien que lo había expuesto, aunque sin mala intención, no merecía segundas oportunidades. Pero ahí estaba. Ahí seguía. Caminando a su lado, escribiéndole notas con juegos de palabras absurdos, sintiéndose ridículo, y también un poco más entero. ¿Te sientes tonto?, preguntó Enid una tarde, sin levantar la vista de su boceto. Jin giró lentamente la cabeza hacia ella. ¿Por qué lo preguntas? Porque yo sí. Mucho. Por haberte perdido. Por haberlo arruinado. Pero también por estar aquí, y sentir que todo esto importa más de lo que me atrevo a admitir. Jin la miró largo rato. El cielo afuera se tornaba gris, y las primeras gotas golpeaban los cristales del invernadero. No eres la única, dijo él al fin, en voz baja. No era una declaración de amor. No era una disculpa. Pero era más de lo que Enid había esperado recibir. Más de lo que había merecido, incluso. Yoko apareció poco después, interrumpiendo ese momento sutil con una excusa para llevarse a Jin a otro lado. Hay una reunión del club de criaturas híbridas, dijo, evitando mirar a Enid.
Dijeron que deberías estar. Jin vaciló. Miró a Enid, luego a Yoko. Está bien, dijo con un leve asentimiento. Voy en un momento. Yoko frunció los labios y se marchó. Enid lo vio todo. Lo entendió todo. No hizo un comentario, pero sus dedos dejaron de moverse sobre el papel. Más tarde, Ajak se cruzó con Jin en el pasillo. Lo miró de arriba abajo con una expresión que no escondía nada. ¿Disfrutando de lo que me quitaste?, le dijo, medio en broma, medio en serio. Jin no respondió. Solo lo miró, cansado. No tenía energías para una pelea. Ajak se rió con amargura y se alejó, dejando tras de sí un silencio incómodo. Jin sabía que todos lo estaban observando. Que cada paso que daba junto a Enid era analizado, juzgado. Pero ya no podía hacer mucho al respecto. Se sentía expuesto, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, también se sentía acompañado. Merlina lo encontró más tarde, en el salón común, escribiendo de nuevo. Se sentó a su lado sin pedir permiso, con una taza de té negro entre las manos. Interesante proceso de rehabilitación emocional, comentó, sin mirarlo. Pero cuidado. A veces el corazón solo perdona porque quiere volver a sentir algo. No porque haya sanado. Jin no dijo nada. Cerró su cuaderno con cuidado. ¿Y tú cómo sabes tanto? Merlina lo miró, seria. Porque veo. Porque escucho. Y porque soy una Adams. La tragedia y la redención son como el desayuno en mi casa. Inevitables. Jin sonrió por primera vez en días. Merlina también, aunque apenas por un segundo. Esa noche, Enid lo esperó fuera de su dormitorio, envuelta en un suéter de lana y con el cabello alborotado por el viento. No tienes que decirme nada, le dijo, antes de que él pudiera hablar. Solo quería que supieras que no me importa cuánto tiempo te tome, yo no me voy a ir. Jin no respondió. Solo la miró, como si sus ojos quisieran grabar ese momento. No estaban bien. Aún no. Pero estaban mejor que antes. Y eso, en Nevermore, ya era un milagro. Algunos días después de los indicios del odio hacia la reina de los chismes, todo parecía ir de maravilla y eso era, solo una apariencia lo que realmente se avecinaba. El aire en Nevermore se había vuelto más denso. No por el clima, aunque el frío era cada vez más invasivo, sino por la tensión que se acumulaba como nubes grises sobre los pasillos de la academia. Desde que Jin y Enid comenzaran a pasar más tiempo juntos, los rumores no se habían hecho esperar. No eran escandalosos, pero sí constantes. Pequeños susurros en los pasillos, miradas alargadas durante las comidas, comentarios que parecían inocentes pero que cargaban veneno en cada palabra. Yoko y Ajax lo sentían más que nadie. En el caso de Yoko, la incomodidad se transformaba en irritación cada vez que veía a Enid reír junto a Jin. Aunque intentaba disimularlo, su mirada se oscurecía cuando los veía salir juntos del invernadero o intercambiar notas en la biblioteca. Ella había sido el puente, la voz amiga cuando todos callaban, y ahora sentía que su lugar se desmoronaba sin que nadie lo notara. Ajax, por su parte, evitaba a Enid. Pero eso no impedía que vigilara a Jin con una intensidad creciente. Aquel chico lobo mestizo, con su aire reservado y su forma de mirar como si escondiera más de lo que decía, le parecía ahora más amenaza que amigo. Jin, mientras tanto, caminaba entre todo eso con una calma forzada. Por fuera parecía impasible. Por dentro, se sentía como un cristal expuesto a una presión invisible. No podía negar lo que sentía por Enid. Lo que le despertaba. Pero tampoco podía ignorar las grietas que eso generaba a su alrededor. Una tarde, mientras Enid y Jin estudiaban juntos en una de las mesas cercanas al ventanal principal, Merlina pasó frente a ellos con su paso lento y firme. Se detuvo apenas un segundo, los miró y luego habló. Los corazones son como relojes antiguos. Hermosos, pero se rompen por dentro con facilidad. No esperó respuesta. Solo siguió su camino, como si su presencia fuera una advertencia poética. Enid soltó una risa nerviosa. ¿Eso fue un cumplido o una amenaza?
Jin no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupado observando cómo la luz se reflejaba en el cabello rubio de Enid, cómo sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa. Tal vez fue un poco de ambas, dijo, al fin, con una media sonrisa. Ese momento, ese instante de calidez, fue interrumpido abruptamente cuando Yoko irrumpió en el salón, buscando a Jin. Tenemos que hablar, dijo, sin molestarse en saludar a Enid. Jin la miró, confundido. ¿Ahora? Sí. Es importante. Enid intentó disimular el sobresalto, pero algo en la voz de Yoko le heló el cuerpo. Jin asintió y la siguió, saliendo al patio trasero donde un pequeño grupo de estudiantes se había reunido. Era una especie de descanso no oficial antes de la siguiente clase, y varios miraron curiosos cuando Yoko se detuvo frente a él. ¿Qué estás haciendo, Jin? Preguntó ella en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. Él frunció el ceño. ¿De qué hablas? De esto. De jugar a que todo está bien con Enid. De fingir que no recuerdas lo que te hizo. Lo que te costó confiar de nuevo. ¿Ya lo olvidaste? Un murmullo se levantó entre los presentes. Algunos se tensaron. Otros esperaban, como si asistieran a una función que prometía drama. Esto no es asunto tuyo, Yoko respondió Jin, más bajo pero con firmeza. Claro que lo es. Estalló ella. Porque estuve ahí cuando todos te dejaban solo. Porque fui yo la que te defendió, la que te escuchó. Y ahora simplemente vuelves con ella como si nada. ¿Sabes lo que dicen todos? Que estás enamorado de quien más te expuso. Que eres un imbécil por perdonarla. El silencio que siguió fue brutal. Jin apretó los puños. Miró alrededor. Vio las caras que esperaban su reacción, hambrientas de escándalo. ¿Y qué si lo soy? Dijo al fin. ¿Qué si estoy siendo un imbécil? Es mi decisión. No tuya. No la de nadie más. Yoko retrocedió, como si esas palabras la hubieran golpeado en el pecho. Tú eras mejor que esto, murmuró. Creí que tenías más orgullo. Jin la miró con una mezcla de tristeza y decepción. Tú eras mejor amiga que esto, le respondió. Pero supongo que los dos nos equivocamos. Yoko giró sobre sus talones y se alejó sin mirar atrás. Los estudiantes comenzaron a dispersarse, algunos en silencio, otros murmurando lo que acababan de presenciar. Jin se quedó solo unos segundos más, respirando hondo. Luego se fue, dejando atrás el eco de sus propias palabras. Enid se enteró de todo 2 días después, por accidente. Estaba en la sala de prácticas de esgrima, buscando una chaqueta que había olvidado, cuando escuchó a 2 estudiantes hablando. Fue frente a todos. Yoko casi le grita en la cara. Jin se quedó helado, pero al final la mandó al demonio, dijo uno. ¿Y Enid? ¿No estaba ahí? No. Pero seguro ya se enteró. Todo el mundo lo sabe. Enid salió de la sala con el corazón latiéndole con fuerza. No. No lo sabía. La sola idea de que Jin hubiera tenido que enfrentarse a eso por su causa la dejó atónita. Aún más, pensar que lo había hecho sin decirle nada. Como si no quisiera cargarla con eso. Como si, todavía estuviera cuidándola, pese a todo. Pasó el resto del día caminando sin rumbo. Las palabras de Yoko le daban vueltas en la cabeza. Las entendía. Sabía que había fallado a Jin. Que le había costado mucho volver a acercarse, abrirse, confiar. Y ahora, todo eso estaba en juego otra vez. No por una pelea, sino por lo que aún no se habían dicho. Por lo que él cargaba solo, en silencio. Esa noche, Enid no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando la luna incompleta que flotaba sobre Nevermore. Y por primera vez, no pensó en lo que había perdido con Ajax. No pensó en lo que los demás dirían. Solo pensó en Jin. En su forma de mirar, en su manera callada de protegerse, en cómo temblaban sus manos cuando escribía algo personal. Pensó en su olor a tierra mojada, en su risa breve, en cómo su presencia la había cambiado más de lo que se atrevía a admitir. Y entendió algo.
algo brutal y simple. Lo amaba. No por cómo la hacía sentir, sino por quién era él, a pesar de todo. Y ya no quería vivir a medias. Y ella no quería ser por más tiempo un tonto. 5. Una y otra vez la rutina en Nevermore parecía más densa con cada día que pasaba. Aunque el clima otoñal acariciaba los árboles con una calma engañosa, algo latía con fuerza en el aire. La inminente llegada de la Copa Poe, la creciente cercanía entre Jin y Enid, y la sombra persistente de Yoko Tanaka. Desde hacía semanas, Enid y Jin compartían momentos que antes hubieran parecido impensables. Caminatas silenciosas al atardecer, charlas a la salida de clases, lecturas compartidas bajo los robles más viejos del campus. No había nada explícito, pero los gestos hablaban. Miradas que se quedaban demasiado, sonrisas que surgían en el momento justo. Era un lazo reconstruyéndose poco a poco. Pero para Yoko, cada una de esas escenas era una herida más. No porque estuviera enamorada de Jin, sino por algo más oscuro y egoísta. Había encontrado en él a alguien que no la trataba con miedo ni admiración. Alguien que, simplemente, la veía. Y eso, no quería perderlo. Empezó sutil. Comentarios casuales. Observaciones sembradas en momentos aparentemente inocentes. Oye, Jin le dijo una tarde mientras salían del invernadero, ¿sabes que Nid estuvo bastante tiempo con Ajax antes de acercarse a ti otra vez? Digo, a veces la gente vuelve por culpa, no por cariño. Jin no respondió. Caminó en silencio, aunque su ceño se contrajo levemente. No lo dijo, pero lo pensó. ¿Y si tiene razón? Enid, por su parte, empezaba a notar los cambios. A veces, cuando se acercaba a Jin, él estaba distante. Otras, parecía más cómodo con Yoko, como si su presencia lo relajara. Pero algo no encajaba del todo. Una tarde, lo comprobó. Salía de la biblioteca cuando los vio. Yoko le mostraba algo a Jin en su celular, inclinándose demasiado cerca. Él reía bajito, la cabeza algo ladeada. No era una escena abiertamente íntima, pero fue suficiente para que algo se retorciera dentro de Enid. No tenía celos. O al menos eso se repetía. Lo que tenía era miedo. Miedo de haberlo perdido sin darse cuenta. Esa misma noche, Enid pasó horas escribiendo en su blog privado, reflexionando sobre las segundas oportunidades, sobre el perdón y la duda. No nombró a nadie, pero cada palabra estaba dedicada a él. Porque, aunque no lo decía en voz alta, lo sentía. Estaba enamorándose de Jin. Y ese sentimiento la consumía. Pero no era la única que escribía en la penumbra. En el ala norte, Yoko también planeaba. Con palabras más frías, más pensadas. Estaba sembrando dudas, incluso en las personas más cercanas a Enid. Una frase dicha de Bianca, otra insinuación al oído de Divina. Bastaba con sugerir que Enid solo buscaba redimirse públicamente, o que usaba a Jin para limpiar su imagen tras lo ocurrido con la publicación de su pasado. Parece que se llevan bien otra vez, comentó Divina en el desayuno, mirando de reojo a Enid. Sí, respondió Yoko sin levantar la vista de su jugo de tomate. Supongo que todos merecen otra oportunidad, aunque algunas cosas no se olvidan fácil, ¿no? Fue suficiente. Mientras tanto, Jin no sabía qué hacer. Sentía el impulso de acercarse a Enid, de decirle que todo lo que vivían juntos era real. Pero cada vez que lo intentaba, algo lo detenía. Las palabras de Yoko. La culpa por volver a confiar. El miedo a parecer patético. No quiero parecer débil, le confesó a Javier en el bosque, mientras practicaban tiro con arco. Cada vez que siento que avanzo con Enid, algo dentro de mí grita que estoy cometiendo un error. Javier, por una vez, no bromeó. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es elegir confiar otra vez, le dijo con seriedad. Especialmente cuando ya te rompieron. Esa noche, Jin se quedó afuera más de la cuenta, sentado frente al lago. Había llevado su cuaderno de notas, y escribía en silencio, entre frases sueltas y versos ocultos. Enid había leído uno de esos poemas una vez. Ella lo había comprendido como nadie. Yoko lo encontró allí.
caminó en silencio hasta sentarse a su lado. ¿Pensando en ella?, preguntó. Jin cerró el cuaderno y lo guardó sin mirarla. Pensando en muchas cosas. A veces pienso que no ves lo suficiente, dijo Yoko, clavando los ojos en el reflejo del agua. Hay gente que no merece segundas oportunidades. Que solo saben usar lo que les das. ¿Tú piensas eso de Enid?, preguntó Jin, sin mirarla. No importa lo que yo piense. Lo importante es lo que tú estás sintiendo ahora. ¿La ves luchando por ti? ¿O solo sintiéndose mal por lo que hizo? La pregunta quedó flotando entre ambos. Jin no respondió. Pero esa noche, mientras Yoko se alejaba en silencio, Enid lo observaba desde la distancia. No escuchó la conversación. No supo las palabras exactas. Pero lo que vio, la cercanía, la pausa, el gesto de confianza. Eso fue suficiente para encender una alarma en su pecho. Yoko estaba demasiado presente. Demasiado hábil. Y aunque Enid no tenía pruebas aún, algo le decía que no todo era lo que parecía. Algunos días pasaron, la tensión entre ambas chicas era notable entre sus amigas, Divina era quien más notaba esa pelea, mientras se preparaba para la Copa Poe, junto a más chicas Yoko decidió abandonar la competencia para estar más tiempo con Jin. En ese tiempo seguía con las dudas, Enid no podía hacer mucho, así que al final terminó reclutando a Merlina. Enid le pidió a Jin un día antes que la fuera a ver ganar, cosa que dijo que aceptaba, pero no podría prometer mucho, eso la puso triste. Hasta el día de la competencia. El sol filtraba su luz entre las ramas, tiñendo de dorado el bosque donde se celebraba la Copa Poe. La emoción era casi tangible, mezclándose con el olor a tierra húmeda, sudor y magia adolescente. Las casas competían ferozmente, cada equipo dando todo por una copa que, más allá del trofeo, era símbolo de pertenencia, respeto, y redención. Las gatas negras, lideradas por Enid Sinclair, se movían como un solo cuerpo. Enid corría con una energía feroz, sus uñas afiladas brillando con restos de pintura enemiga. En algún punto del campo, una trampa estalló con fuerza, pero ella ya había saltado justo a tiempo. Su mente, sin embargo, no estaba completamente en la carrera. Una parte de ella, la más vulnerable, pensaba en él. ¿Vendrá a verme competir? ¿O se quedará con ella otra vez? Jin sí estaba allí. De pie entre los troncos, lejos de los vítores y de sus compañeros licántropos que lo miraban con la habitual mezcla de burla y desprecio, observaba en silencio. No llevaba los colores de ninguna casa, ni siquiera los suyos. Solo su chaqueta gris y su cuaderno pequeño en la mano. Lo abría y cerraba nerviosamente. Sus ojos estaban clavados en Enid. Desde que volvió a hablar con ella, algo dentro de él parecía resistirse a entregarse por completo. Yoko seguía apareciendo en momentos estratégicos, con palabras suaves, gestos bien medidos, y frases que parecían inocentes pero que le dejaban un regusto amargo. No entiendo por qué te molestas tanto con ella, le había dicho la noche anterior. A veces las personas se acercan solo porque se sienten solas. Eso no es amor. Jin no le respondió. Solo le había bastado mirar los ojos de Enid para saber que había algo más que soledad. Había lucha. Había verdad. Cuando la última campana sonó, el bosque explotó en vítores. Enid, con la bandera de las gatas negras en alto, había cruzado la meta final. Los demás miembros del equipo la abrazaban, reían, la alzaban en el aire. Ella los dejaba, pero sus ojos buscaban otra cosa. Alguien. Lo encontró. Entre los árboles. Solo. Viéndola. Y sonrió. Él bajó la mirada, pero también sonrió. Horas después, entre la multitud que celebraba en el patio central de Nevermore, Enid lo encontró cerca del invernadero. Llevaba la chaqueta abierta, como si no le importara el frío. Sabía que vendrías, dijo ella, con los ojos brillantes y las mejillas aún pintadas de azul y negro. Jin asintió con una media sonrisa. Corriste como una salvaje. ¿Lo dices como un cumplido? Lo digo como una advertencia para el resto del colegio. Se rieron.
Hubo un pequeño silencio entre ellos, pero esta vez no fue incómodo. Enid bajó la mirada un momento y luego lo miró de nuevo. Gracias por venir. Jin se encogió de hombros. No podía no venir. No después de todo. ¿Después de qué? Después de lo que dijiste, sobre no querer seguir siendo media amiga. Pausó. Yo tampoco quiero vivir a medias, Enid. Ella sintió que el corazón le daba un salto. Pero entonces, Yoko apareció al fondo del pasillo, viéndolos con una expresión que no era fácil de leer. Había algo helado en sus ojos. Enid notó su presencia y dio un paso atrás, casi imperceptible. Jin también la vio, y su expresión cambió levemente. Yoko, murmuró, como si el simple nombre evocara toda la confusión de las últimas semanas. Enid no dijo nada. Solo observó cómo su mirada se apagaba apenas un poco, y entendió que aún no era el momento de reclamarle nada. No todavía. Pero dentro de ella, algo se encendió. Empezaba a atar cabos. Más tarde esa noche, cuando la mayoría se había ido a dormir o celebrar en las salas comunes, Enid se quedó sola en la azotea del dormitorio. La vista de Nevermore era tranquila desde allí. Las copas de los árboles dormían bajo la bruma. Oyó pasos suaves. Jin. ¿Puedo? Ella asintió. Se sentó a su lado, dejando un espacio entre ambos. Un espacio que, sin embargo, parecía lleno de palabras no dichas. Lo que hiciste hoy, empezó Jin, fue impresionante. No lo hice por ganar, respondió ella, sin mirarlo. Lo hice porque necesitaba sentir que podía hacer algo bien otra vez. Jin bajó la mirada. Sé que no todo ha sido justo. Ni fácil. Y que no he sido claro, pero es difícil confiar cuando todo se siente como una trampa. ¿Sientes que yo soy una trampa? Él la miró, con esos ojos oscuros que parecían esconder tormentas. No. Siento que tú eres la única que puede hacerme bajar la guardia. Y eso da más miedo que cualquier otra cosa. Enid tragó saliva. Quiso acercarse, pero el orgullo o el miedo la mantuvo quieta. Yo tampoco sé si merezco otra oportunidad contigo. Pero sé que me importas. Más de lo que he querido admitir. Él respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo. Yoko ha estado diciendo cosas. Haciendo que dude. Me cuesta no creerlas, pero también me cuesta no creerte a ti. ¿Creer qué? Que aún hay algo entre nosotros que vale la pena. Enid lo miró con suavidad. ¿Y tú qué crees? Jin no respondió de inmediato. Pero luego, murmuró. Creo que quiero averiguarlo. Solo necesito que no me rompas otra vez. Ella asintió. Con lágrimas contenidas. No pienso hacerlo. No esta vez. A lo lejos, una ventana se cerró de golpe. Yoko, desde su habitación, los había estado observando. Y apretó los dientes. La noche terminó con una promesa tácita. No eran pareja. No eran solo amigos. Eran algo más. Algo que crecía entre las grietas de lo que se había roto. Y mientras Enid dormía esa noche con una sensación de esperanza, Yoko planeaba su siguiente paso. Porque sabía que si no actuaba pronto, lo perdería. Y ella no estaba dispuesta a quedarse en la sombra de nadie. No importaba qué tuviera que hacer, ni si lo tuviera que hacer una y otra vez. 6. El final del principio. La lluvia empezó a caer poco antes del amanecer, fina y constante, empapando los tejados de Nevermore y tiñendo el aire de un gris melancólico. Jin la observaba desde su ventana, con el cuaderno abierto sobre las piernas y la mente a cientos de kilómetros de distancia. Chicago. Había algo en esa bruma que le recordaba su antigua escuela. Los pasillos fríos, las risas contenidas, y las miradas de burla cada vez que sus garras se manifestaban sin aviso. Nunca encajó del todo allí. No era lo bastante fiero para los licántropos, ni lo bastante humano para los normies. Su licantropía mestiza, más intuitiva que violenta, más emocional que física, fue siempre motivo de sospecha. Recordó una noche en particular.
La última que pasó en la vieja escuela. ¿Por qué lloras, monstruo? Le había susurrado un compañero, después de empujarlo al suelo y romperle el cuaderno. Jin no respondió entonces. Solo se levantó, temblando, con los ojos brillando en la penumbra. No por furia. Por pena. Por sentirse roto en todas las formas que importaban. Un golpe suave en la puerta lo sacó del recuerdo. Al abrir, encontró a Yoko. Paraguas cerrado, uniforme impecable, y esa sonrisa que siempre parecía demasiado calculada. ¿Podemos hablar? Preguntó, como si fuera una petición inocente. Él dudó, pero asintió. Caminaban bajo la arcada del jardín lateral, lejos de los dormitorios y del ruido de la lluvia. No deberías estar aquí, murmuró él, sin mirarla. Y sin embargo, aquí estoy. ¿Por qué tú no ves lo que los demás sí? Jin detuvo el paso. ¿A qué te refieres? Yoko se giró lentamente, apoyándose contra una columna, con los ojos fijos en los suyos. A ella. A Enid. ¿No te parece extraño cómo cambió justo cuando empezaste a acercarte otra vez? La gente cambia, replicó él, con voz tensa. A veces para bien. ¿Y si no es genuino? Yoko se acercó un poco más. ¿Y si solo está jugando con tu culpa para que vuelvas a ser el tonto que la sigue como un perrito? La palabra perrito le cayó como un balde de agua fría. Sus hombros se tensaron. Basta. ¿O vas a hacer qué? Susurró ella. ¿Mostrar tus garras? ¿Como en Chicago? Él la miró, helado. ¿Cómo sabes eso? Yoko sonrió, triunfante. Tengo amigos. Y sé cosas. Sé que te expulsaron por perder el control. Sé que alguien salió herido. Sé que llevas esa culpa como un ancla. Y sé que si alguien aquí se enterara, no te atreverías. No si tú me das una razón para no hacerlo. Un silencio espeso cayó entre ellos. Jin sentía el pecho oprimido. Volver a esos recuerdos era como arrancarse la piel. Ella no lo comprendía. No entendía que no fue una pérdida de control, fue un acto de desesperación. De defensa. ¿Qué es lo que quieres de mí? Susurró, como si temiera la respuesta. Yoko lo miró, y por primera vez dejó caer parte de su máscara. Quiero que dejes de seguirla. Quiero que estés conmigo. No solo porque ella no te merece, sino porque yo sí. Jin dio un paso atrás, temblando de rabia contenida. No soy una pieza para que se disputen. No, eres un lobo que no sabe a qué manada pertenece, respondió ella, con dureza. Y yo te estoy dando un lugar. Un lugar sin medias verdades, sin falsas promesas. Pero él ya no la escuchaba del todo. Porque a pocos metros, ocultándose tras una esquina, alguien había oído parte de la conversación. Enid. No supo cuánto escuchó. No supo si había estado ahí desde el principio o si el destino había querido que llegara justo en ese momento. Lo único que vio fue su expresión. Una mezcla de sorpresa, miedo, y algo más. Algo que parecía decepción. Ella se marchó sin decir palabra. Jin sintió el estómago encogerse. ¿Contenta ahora? Le dijo a Yoko, con los ojos oscuros de furia. No sé qué es más bajo. Que uses mi pasado en mi contra, o que creas que eso me haría elegirte. Y la dejó ahí. Bajo la lluvia. Sola. Esa noche, Enid no bajó a cenar. Tampoco respondió a los mensajes que Jin le envió con cuidado, cortos, nerviosos. Tenemos que hablar. Por favor. Solo, escúchame. Pero el silencio fue su única respuesta. Yoko, desde su cuarto, observaba la lluvia caer. Y por primera vez en mucho tiempo, no sonreía. Porque algo se había roto. Y ella no estaba segura de haber ganado esta vez. La noche había caído sobre Nevermore como un susurro denso, cubriendo los pasillos de sombras y murmullos. Enid caminaba sola por el sendero de piedra que llevaba a los jardines traseros. Su sudadera azul estaba manchada aún con rastros de la copa Poe, pero su corazón no celebraba.
No cuando una conversación escuchada en la oscuridad había cambiado algo dentro de ella. Jin. Yoko. El chantaje. Las palabras frías de Yoko resonaban en su memoria como si acabaran de ser pronunciadas. Si se enteran que tu licantropía es inestable, volverán a verte como en Chicago. Como un monstruo sin control. No todos tienen el lujo de un escudo como Enid Sinclair. Enid había querido irrumpir, gritar, defenderlo. Pero el miedo y la culpa le ataron la garganta. En lugar de confrontar, se escondió. Observó. Y cuando vio cómo Jin bajaba la cabeza, completamente vulnerable, comprendió algo que hasta entonces se había negado a aceptar. Ella ya no podía seguir a medias. Ya no podía fingir que él no era parte de su historia. Ya no podía dejarlo solo, otra vez. Ahora, mientras el frío acariciaba sus mejillas, Enid no sabía si lo que sentía era rabia, tristeza o amor. Tal vez todo a la vez. Se sentó en el banco junto al lago, ese donde alguna vez se burlaron de los cantos de los cuervos. Y lloró. No fuerte. No dramáticamente. Solo lágrimas silenciosas, como las que se derraman cuando el alma ya no puede sostener más. Pensó en la primera vez que lo vio, tan reservado, casi invisible, con su cuaderno entre los brazos y una mirada que evitaba a todos. Pensó en cómo había confiado en ella poco a poco, como si su corazón fuera una casa vieja con demasiadas cerraduras. Y cómo ella, sin querer, había dejado entrar a otros ruidos antes de él. Lo arruiné, ¿no? Susurró al viento. Detrás de ella, el silencio pareció romperse con pasos suaves. ¿Te hablo, o prefieres estar sola? Preguntó una voz que conocía demasiado bien. Se giró. Jin estaba allí. En sus ojos oscuros había cansancio, pero también una ternura sutil, temerosa, como si aún dudara de merecer el derecho a acercarse. No quiero estar sola, dijo Enid con voz quebrada. Jin caminó despacio hasta sentarse a su lado. El banco crujió un poco bajo su peso. Por unos segundos, ninguno habló. Solo el lago reflejando la luna, y las hojas susurrando lo que ellos aún no se atrevían a decir. Yo escuché todo, dijo ella al fin, sin rodeos. Lo que Yoko te dijo. Lo que intentó hacer. Jin bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el borde del cuaderno en su regazo. No quería que lo supieras así. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque cada vez que empiezo a confiar, algo se quiebra. Y porque, pensé que si sabías lo que ella sabía sobre mí, tal vez tú también me verías igual. Enid lo miró con los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Como un monstruo? Como alguien que no merece estar aquí. Que no encaja. Pausó. En Chicago, cada vez que mi transformación salía mal, terminaba encerrado por días. Nadie me hablaba. Nadie me tocaba. Me trataban como si fuera contagioso. Ni siquiera los otros licántropos me querían cerca. Pero yo no soy ellos. Lo sé. Su voz tembló. Pero a veces, cuando siento que todo va bien contigo, me entra el miedo de que eso cambie de golpe. Como si estuviera destinado a volver al silencio. Enid lo tomó de la mano, despacio. No quiero que vuelvas a callar. No conmigo. Jin, yo he cometido errores. Publiqué cosas tuyas porque creí que ayudarían a que te comprendieran, pero no pensé en cómo podrías sentirte. Fui ingenua. Egoísta. Y no sabes cuánto me arrepiento. Él apretó su mano, débilmente. Ya lo sé. No fuiste cruel. Solo, fuiste humana. Como todos. Hubo una pausa. Y entonces, sin mirarla aún, Jin dijo algo que pareció romper lo que quedaba de distancia entre ellos. ¿Sabes qué me dolía más que los comentarios, las burlas, o los castigos en Chicago? ¿Qué? Que nunca sentí que pertenecía a ningún lugar. Ni a la ciudad. Ni a la escuela. Ni siquiera a mi propia manada. Pero aquí, contigo, levantó la vista por fin, y sus ojos brillaban con algo más que melancolía. Por primera vez en años, siento que estoy en el lugar correcto. No porque Nevermore sea perfecto.
sino por qué tú estás aquí. Enid sintió cómo se le encogía el corazón. Donde sea que estés tú, Enid, ese será mi hogar. Las palabras cayeron como promesa y bálsamo. Ella no respondió con frases elaboradas. Solo se inclinó hacia él, apoyó la frente contra su hombro y cerró los ojos. Jin rodeó sus hombros con un brazo. No necesitaban decir más. El pasado, con todo su peso y oscuridad, aún vivía en ellos. Pero por un instante, el presente era lo único que importaba. Y si bien el camino sería difícil con Yoko, con el miedo, con los restos de confianza aún temblorosos, al menos lo recorrerían juntos. Al menos, por ahora. Y eso, para ambos, era suficiente. Pero no para ciertas personas. Yoko, Ajax y demás personajes en las sombras tienen pensamientos e ideas por emplear. Esto todavía no acabaría, esto solo fue el final del principio. 7. Quiero tu vídeo. Los jardines de Nevermore, con su quietud y belleza atemporal, siempre habían sido un refugio para Jin, un lugar donde podía escapar de las presiones y los problemas del día a día. Pero esa tarde, mientras caminaba por entre los árboles, el aire fresco y el canto lejano de los pájaros no podían calmar la tormenta interna que se desataba en su corazón. El peso de las palabras de Yoko aún lo perseguía, retumbando en su cabeza, como un eco imparable. ¿Qué quiero realmente? Pensaba para sí mismo mientras se sentaba en una banca de madera, la mirada fija en el suelo. Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, pero el sol aún iluminaba tímidamente la escena, dando una sensación de paz que parecía ajena a su estado emocional. Había estado en Nevermore por un tiempo ya, lo suficiente como para encontrar algo de consuelo junto a Enid, alguien que le hacía sentir que realmente podía pertenecer a un lugar. Pero aún así, su pasado y las amenazas de Yoko lo mantenían atrapado entre dos mundos. El que él deseaba y el que, de alguna forma, Yoko lo arrastraba a revivir. No puedo seguir corriendo de lo que soy, pensó, frustrado. Pero, ¿realmente quiero regresar a esa vida? ¿A todo lo que me ha perseguido? Suspiró con pesadez, sintiendo que no había respuestas claras. Era un juego de sombras, y lo que había decidido en su mente no lograba convencer a su corazón. En ese momento, el crujir de las hojas lo hizo mirar hacia arriba. Allí, entre los árboles, apareció Yoko. Caminaba hacia él con paso firme, la mirada fija, como si supiera que su encuentro era inevitable. Su presencia siempre tenía una forma de cambiar el aire, de tensar el espacio a su alrededor, y en ese instante, no era diferente. Yoko, dijo él, levantando la vista y viendo cómo se detenía a unos metros de él. Su voz era una mezcla de agotamiento y cansancio. Ella no respondió de inmediato, se quedó observando el entorno antes de girarse para mirarlo. Sus ojos, normalmente seguros y calculadores, ahora reflejaban una pequeña grieta de vulnerabilidad. Solo quiero hablar, Jin, dijo ella finalmente, su tono suave, pero con una carga de tensión palpable. Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, pero quiero que sepas que estoy aquí, que siempre lo estaré. No tienes por qué enfrentarlo todo solo. Jin apretó los puños, sus ojos clavados en ella con una mezcla de ira y decepción. Sabía exactamente qué estaba haciendo. Yoko siempre sabía cómo manipular la situación, cómo utilizar sus inseguridades para conseguir lo que quería. No me necesitas, Yoko respondió, levantándose de la banca con un movimiento brusco. Te he dicho 1000 veces que no quiero que te acerques más. Las cosas están claras entre nosotros. Enid es lo que quiero. No tú. Y nunca lo serás. Por un momento, los ojos de Yoko se oscurecieron. La expresión en su rostro cambió brevemente, como si estuviera tomando una decisión interna. Pero rápidamente, esa frialdad volvió a su mirada. Pero tú sabes, Jin, sabes que no puedes escapar de lo que eres, ¿verdad? ¿De lo que fuiste? Su voz adquirió un tono gélido, como si sus palabras fueran cuchillos lanzados al aire. El chico que atacó a un estudiante en Chicago. El chico que todos temen. Eso no desaparece. ¿Lo sabías? No importa cuánto lo intentes, siempre te alcanzará.
Jin sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mención del vídeo, de aquel fatídico incidente, le dio un vuelco al estómago. El miedo regresó, rápido y punzante, como un fantasma de pasado que nunca lo dejaba en paz. Yoko sabía que esa amenaza lo afectaría, sabía cómo hacerle daño. Eso no tiene nada que ver con lo que somos ahora, dijo con rabia contenida, sin atreverse a mirarla a los ojos, pero intentando mantener la calma. No puedes usarlo contra mí. Ya no soy ese chico. Pero Yoko no cedió. Dio un paso hacia él, su presencia aún más imponente, y sus palabras fueron frías como hielo. ¿No es cierto, Jin? Preguntó, su voz suave pero implacable. ¿De verdad crees que puedes seguir adelante sin que nadie se dé cuenta de lo que hiciste? Tú y yo sabemos lo que ese vídeo podría hacerle a tu vida aquí. Lo que podría hacerle a tu futuro con Enid, si yo decidiera que se filtre, todo se terminaría. Y tú lo sabes. El aire se volvió denso, como si las palabras de Yoko lo hubieran atrapado en una red invisible. Jin tragó saliva, el miedo en su pecho crecía como un nudo doloroso. ¿Era cierto? ¿Realmente podía perderlo todo solo por un momento del pasado que nunca había dejado de perseguirlo? Pero algo, alguna fuerza dentro de él, lo hizo reaccionar. Era el mismo miedo, la misma sombra de su pasado, pero esta vez, no iba a dejar que la controlara. No voy a rendirme por eso, dijo, su voz tensa, pero decidida. No importa lo que hagas, Yoko. No me alejaré de Enid. No la perderé. Yoko lo observó en silencio, con una mezcla de curiosidad y desafío. Sus ojos no se apartaron de él, como si esperara ver algún signo de duda, alguna grieta en su determinación. Pero no la encontró. En su lugar, vio algo diferente. Algo que no había visto antes en él. Resolución. Entonces, ya no hay nada más que decir, ¿verdad? Dijo Yoko, su voz ahora más baja, casi susurrante. No entiendes que lo hago por ti, Jin. Que todo lo que quiero es que seas feliz. Quiero que estés conmigo. Yo puedo protegerte de todo esto. Puedo hacer que todo desaparezca si solo me das una oportunidad. No tienes por qué seguir sufriendo por tu pasado. Yo te quiero. Te quiero de verdad. Esas palabras calaron hondo. Jin cerró los ojos, la confusión invadiéndolo por un momento. Yoko siempre había jugado con sus emociones, pero nunca había sido tan directa, tan vulnerable. Y sin embargo, en el fondo, sabía que su amor no era real. Era una necesidad, una obsesión. Y ella no podía darle eso. Lo siento, Yoko dijo, su voz mucho más suave ahora, aunque todavía firme. Pero te dije lo que necesito. Y no es esto. No eres tú. Sus palabras caían como piedras en el silencio, y él sintió que al fin estaba liberándose ese peso. No la necesitaba. No de esa manera. Y lo que más quería era estar con Enid, no con ella. Yoko lo miró, su rostro una mezcla de frustración, tristeza y algo más. Pero no dijo nada más. Dio un paso atrás, como si aceptara lo inevitable, y se giró para alejarse. Haz lo que quieras, Jin. No te detendré. Pero, cuando todo esto se venga abajo, recuerda que fue tu elección. No la mía, dijo, su voz casi inaudible, pero cargada de veneno, antes de perderse entre las sombras. Jin la observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y un amargo retrogusto. Sabía que lo que había hecho no era fácil, pero era lo correcto. El peso de la amenaza seguía ahí, pero la certeza de lo que sentía por Enid lo mantenía firme. En ese momento, al mirar al fondo del jardín, vio a Enid. Ella estaba con un grupo de estudiantes, riendo y disfrutando del sol, completamente ajena a lo que había sucedido. Pero cuando sus ojos se encontraron, la sonrisa en el rostro de Enid lo hizo sentir que todo valía la pena. Con pasos firmes, se dirigió hacia ella. El miedo seguía ahí, en su pecho, pero no le importaba. Con Enid a su lado, sentía que podría enfrentarse a cualquier cosa. Enid dijo, su voz suave pero sincera. Ella levantó la mirada, y al verlo, su rostro se iluminó de inmediato. Corrió hacia él sin pensarlo. «Jin, ¿todo bien?»,
Preguntó, con una mezcla de preocupación y alegría, mientras sus manos se buscaban. Jin sonrió levemente, sintiendo su corazón latir más rápido. Al verla, todo lo que había pasado con Yoko se desvaneció. Solo quedaba ella. Solo quedaba él. Quiero que sepas que, no cambiaría mi vida por nada. Prefiero mi vida contigo que cualquier otra cosa. Donde sea que estés, siento que pertenezco a un lugar. Y eso es todo lo que quiero. Estar aquí, contigo. Siempre. Ella lo miró, sin palabras, solo con una expresión que hablaba más que 1000 frases. Y sin necesidad de más, sus manos se entrelazaron, y en ese simple gesto, todo lo demás dejó de importar. Lo único que quedaba era lo que sentían el uno por el otro. Eso fue un momento tierno entre ambos, pero ella sabía que no todo estaba bien, así que trató de hablar con Jin sobre qué le pasaba, así que aunque al inicio Jin se resistió, ella persistió en ello. No pasó mucho tiempo para que se enterara por el propio Jin sobre la extorsionista de Yoko, así que, ella tomaría justicia por mano propia. Ella solamente tenía un pensamiento en su mente: quiero tu vídeo.